al doctor Facundo Manes. ¿Qué tal, Facundo? Gracias, Un gusto, Gustavo. como siempre. Un placer. ¿Cómo está? Aprovecho, qué tremendo esto, ¿eh? Sí, la pandemia... Alemania, cuarta ola, dice Angela Merkel. Exactamente. La pandemia no terminó para nada, por eso tenemos que seguir cuidándonos, pensando un poco en la salud pública, en el bien común, tener responsabilidad y estar preparados, porque esto es largo. Las pandemias no terminan como la guerra de un día para el otro. Ahora, qué tremendo, Facundo, lo que también el 90% de los que están internados hoy en Alemania no están vacunados y no se quieren vacunar. Qué tremendo este negacionismo de la vacuna. ¿Lo puedo explicar Sí. psicológicamente? Sí. Los seres humanos somos tribales, nos guste o no, y tenemos dos cosas que privilegiamos antes que la verdad. Pertenecer a esa tribu, porque evolutivamente pertenecer a una tribu nos aseguraba comida y más defensa frente a los ataques. Y lo otro que privilegiamos antes de la verdad es que coincida la evidencia con nuestros prejuicios o pensamientos. Hay mucha gente que es antivacuna, que es anticiencia y no entiende, no quiere entender. Locura en el siglo XXI, Y bueno, ¿no? pero por eso es la comunicación, por eso el debate, el diálogo, la información, la educación es importante, porque hay mucha gente que fomenta este tribalismo. Y bueno, pasa en todo el mundo. Pasa con la grieta acá, pasa con las vacunas en todo el mundo, pasa con el cambio climático. Hay gente que niega el cambio climático. Acá en la Argentina. Ahora lo vamos a hablar también. Pero digo, es importante esto porque yo me acuerdo que aun cuando usted todavía no se había lanzado el año pasado a la política y a esta disputa que lo consultábamos, usted siempre estuvo en la vereda de decir hay que vacunarse y rechazando las barbaridades que muchos sectores de la política decían en esto, ¿no? Sí, lamentablemente muchos aspectos de la pandemia en nuestro país, en todo el mundo, pero en nuestro país también, se transformaron en luchas ideológicas y bueno, no lo hizo bien a la sociedad argentina. Bueno, muchos sostienen que gracias a usted Juntos por el Cambio obtuvo los resultados que obtuvieron las PASO y bueno, esto que obtuvieron el resultado en la provincia de Buenos Aires del último domingo. ¿Hay una recuperación del radicalismo en la provincia de Buenos Aires que ayudó a esta elección? Sin dudas, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se levantó y le dio musculatura al radicalismo nacional. Yo creo que el radicalismo, estoy seguro porque hablo con radicales de todo el país, va a intentar liderar la coalición, va a intentar darle una impronta más de centro popular, convocando una nueva mayoría desde el centro. Y yo estoy seguro que el radicalismo va a competir en todas las jurisdicciones y en todas las categorías para liderar la coalición. Y yo creo que es una buena noticia para la coalición opositora y una buena noticia para el país que un partido centenario como el radicalismo se ponga de pie y trate de construir una nueva mayoría desde el centro. Ahora, Facundo, a mí me da la impresión que lo veo mucho más entusiasmado a usted en esa recuperación del radicalismo que a los que hoy conducen el radicalismo, que parecen seguir titubeando con miedo frente a las expresiones mayoritarias que hoy están en la coalición de Juntos por el Cambio. La verdad que no, yo los veo a todos los radicales muy entusiasmados con esto que está pasando y aparte uno lo ve en la gente. La gente está muy contenta en los pueblos, en las ciudades, en el conurbano. A nosotros nos votó sectores populares, sectores que votaban a Alfonsín en su momento, sectores que la UCR como partido popular tiene que recuperar. Y esto está contagiando y está dando fuerzas a la dirigencia. Pero también hay un concepto que yo lo dije en Ferro, en el acto, que los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir para siempre si no cambian, si no se renuevan, si no... Yo estoy hablando de un nuevo radicalismo y muchos otros están hablando de un nuevo radicalismo, que es un radicalismo abierto a la sociedad. Yo creo que estuvimos fuera del poder mucho tiempo porque la sociedad cambió y nosotros nos costó cambiar. Veo un radicalismo que quiere hablarle a sectores no radicales. Alfonsín le hablaba al peronismo, le hablaba al socialismo, le hablaba a un gran sector. Y yo creo que el radicalismo tiene que crear un nuevo radicalismo y convocar, porque la verdad que la Argentina, Gustavo, necesita una nueva mayoría que nos permita encaminarnos a una estrategia de país. Vos fíjate cómo está la situación ahora, que está dividida en todo. En cualquier tema, la sociedad argentina tiene un debate ideológico y me parece que de alguna vez por todas tenemos que encaminarnos a la modernidad. El radicalismo, y termino con esto, tuvo una activa participación en la política argentina con Irigoyen cuando interpretó al inmigrante y al hijo del inmigrante, o al nieto de la generación del 80. Tuvo una activa participación en la política cuando Alfonsín interpretó la democracia o lo que necesitaba la gente.
el radicalismo hoy debe interpretar que la sociedad quiere ir a un futuro moderno, del siglo XXI, con menos pobreza, más educación, más ciencia, tecnología. Y bueno, creo que no va a parar de crecer, sinceramente. Ahora vamos a hablar de los límites que usted también ha estado indicando serían para avanzar en la coalición. Estamos con Facundo Manes, una pausa y seguimos enseguida charlando con él. Estamos con el doctor Facundo Manes, electo diputado nacional, donde el radicalismo aportó muchos votos para el triunfo en la provincia de Buenos Aires, con un susto el domingo, ¿no? Porque se le acercó mucho al Frente de Todos. Yo creo que fue más heroica la elección del domingo para nosotros. El triunfo fue incluso más épico porque tuvimos, a diferencia de las PASO, un Estado que repartió dinero, que hizo clientelismo, que puso todo el poder del Estado, o sea, de nuestro dinero, en postelectoral. Así que para mí fue incluso más épica la victoria del domingo. Hablábamos recién de los límites. ¿Cuál sería el límite suyo para la coalición? ¿Milei es un límite suyo? Es importante, primero voy a contestar la pregunta. Los extremos me parece que le hicieron mucho daño a la Argentina y le hacen muchos años. A mí me parece que hay que tener en mente un país. Y después, el que se acomoda a ese país, o el votante que se acomoda a ese país, ¿qué país? Un país abierto al mundo, un país con instituciones fuertes, transparentes, sólidas, un país que exporte más valor agregado en todo lo que hace, el campo, la industria, los servicios. Para eso necesitamos un pueblo educado, con salud, con nutrición infantil, con más vinculación entre la ciencia y tecnología con el sector productivo. Eso necesita una geopolítica adecuada. El que esté de acuerdo con ese país me parece que tiene que estar en esta nueva mayoría. Los extremos, los antisistemas, me parece que no tienen lugar en la nueva mayoría que queremos construir. Porque además el otro día, lo del domingo, fue muy agresivo, lo acaba de decir el ministro, que han denunciado por esa, que sacaron, desenfundaron el arma, los signos, ¿no? Nazis, de mucho racismo que exhibieron ahí el domingo, ¿no? Sí, y va en contra de la doctrina, porque alguien que se manifiesta pro libertad no debe actuar así. Así que me parece que no es tiempo de extremo. La Argentina realmente necesita, desde hace mucho tiempo, ahora con mayor urgencia, una visión estratégica de país y un acuerdo, pero que sea un acuerdo que incluya a todos los argentinos, como fue la reconstrucción democrática, que no, si bien el radicalismo tuvo un liderazgo, todo el pueblo argentino se sentía parte. Por eso no es bueno el acto que pasó hoy, en mi opinión, porque primero se festeja algo que no sucedió, una victoria. Y segundo, la militancia. Está bien, pero yo entiendo que es una fortaleza, es para fortalecer internamente al presidente, pero deja fuera una gran parte de la sociedad. Pero el presidente hoy convocó nuevamente al diálogo. Y de la vereda enfrente, muchos salvo usted, que siempre y en este programa ha dicho estoy dispuesto y hay que dialogar, muchos de los líderes de la coalición Juntos por el Cambio han dicho antes de saber, no vamos a dialogar. Digo, también hay que recuperar ahí un diálogo, Pero ¿no? por supuesto, la política es dialogar. La política es debatir con empatía y vamos a encontrar que tenemos muchas más cosas en común. Seguro. De lo que pensamos con las personas que... Yo siempre pongo el ejemplo de Alfonsín y Menem, adversarios políticos, pero tenían un punto de encuentro y hicieron un acuerdo para reformar nada más ni nada menos que la Constitución Nacional. Pero déjame darle una sugerencia al presidente con toda humildad. Para este acuerdo nacional se necesita, desde el lado nuestro, de la oposición, 3 cosas que hoy están flojas. Primero, confianza. El presidente niega el triunfo de la oposición, va a festejar hoy. Segundo, se extiende las sesiones parlamentarias y mandan decretos a lo loco en estos días. Eso no ayuda a la confianza que necesitamos para un diálogo. Segundo, tiene que ver para qué. ¿Para qué vamos a acordar? Tiene que haber una discusión de temas. Vamos a la Argentina el que va con el fondo, por ejemplo. Bueno, está bien. Hay que, obviamente que eso está, que yo estoy a favor de que haya un plan económico integral que incluya el acuerdo con el fondo. Pero para eso necesita brindar más confianza al resto del arco político. Me parece que el presidente tiene una tarea pendiente. Facundo, me imagino que a usted no le habrá gustado, lo ve como algo folclórico, que el domingo le canten a Rodríguez Larreta, el que nos salta es radical, medio como burlándose. Bueno, propios partidarios ahí de Juntos por el Cambio, digo. Sí, yo creo que va a haber la coalición va a tener una dinámica diferente a lo que fue en el 2015 al 19, porque ahora es el radicalismo de pie,
convocando un nuevo radicalismo de pie, convocando a una nueva mayoría, obviamente que va a generar tensiones, va a generar... Bueno, yo creo que una cosa que cambió desde las PASO hasta ahora es que la coalición ya no es un solo color. La coalición es heterogénea, hay identidad diferente. Va a ser una coalición más parecida a lo que es una coalición europea, donde hay un acuerdo en un trazado grueso del país, pero hay muchas diferencias. Así que es normal que haya tensión. Juan. Facundo, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, felicitaciones por tu llegada al Parlamento. Quería consultarte, vos hablabas recién de no hay que ampliar hacia los extremos, en clara referencia a Javier Milei, bueno, antisistema y demás. Queda claro que no es tu intención o la del radicalismo. Ahora bien, si dentro de Juntos por el Cambio Milei va con Macri en una interna frente a la UCR, ¿vos estarías dispuesto después a fusionar las listas, por ejemplo? ¿O cuando hablas de no ampliar, hablas de toda la coalición y es un límite para vos, para la Unión Cívica Radical, que Milei forme parte? Yo no hablaría de nombres porque falta mucho tiempo. Bueno, que este tipo de personajes. Sí, pero yo creo, y lo hice, Borges decía que los actos son símbolos. Y yo me metí en el sistema político porque realmente creo que la política es la mejor herramienta de transformación social que tiene una sociedad. Hay políticos malos, hay políticos corruptos, pero hay políticos buenos. Lo mismo que la medicina. Hay médicos buenos y malos, pero la medicina es buena, o el periodismo. Entonces yo no soy antisistema. Me parece que hay que construir una nueva mayoría desde el centro con una estrategia de país, que es un poco lo que describí, puedo agregar algunas cosas. En la Argentina me parece que hace décadas que estamos emparchando, que vamos tratando los síntomas, y realmente Argentina, si vos ves las variables económicas, sociales, educativas, es un país que declina en todos los aspectos. Nadie puede tirar la primera piedra, hay que tener un poquito más de humildad, debatir y encarar una estrategia de país. Y me parece que en ese concepto los extremos y los antisistemas quedan afuera. Bueno, pero indudablemente el núcleo duro de Juntos por el Cambio quiere ir hacia ese extremo. El núcleo duro del Juntos por el Cambio, adentro, digamos. Esto va a cambiar. La Unión Cívica Radical estuvo en una coalición, lo dijo el mismo expresidente Macri, no lo digo yo, que fue un gobierno de una coalición electoral y legislativa, pero no fue el poder lo tuvo el PRO. Yo creo que ahora lo que está pasando es una dinámica donde el radicalismo, el nuevo radicalismo, va a empezar a tratar de liderar esta coalición, y bueno, eso va a depender también de si hay apoyo popular, pero yo creo que va a haber mucho apoyo de la gente porque lo veo, Juan, recorriendo el país. Va a tomar una dinámica diferente la coalición, y esto es muy importante para el país. Ayer Moró decía acá: el poder real no le va a permitir al radicalismo ocupar ese rol que usted dice en la coalición de Juntos por el Cambio, porque necesita a Macri o a los más duros que lleven adelante esas ideas de país. Pero más allá del radicalismo, acá hay un status quo que no quiere que nadie cambie, porque a algunos le va bien mientras a todos nos va mal. Entonces, ¿cómo se cambia ese status quo? Vamos a recordar, por eso yo hablo de casi la épica que tenemos por delante como sociedad, no como radical, como sociedad. Es parecido a lo que fue la épica argentina de reconstrucción democrática. El peronismo, o cierto sector del peronismo, había un pacto, recordemos esto, con los militares para una ley de autoamnistía. Apareció una persona valiente que fue en contra del status quo, fue Alfonsín, y por eso hubo nunca más, por eso incluso estuvo dispuesto a ceder, entregar el poder 6 meses antes para darle la banda presidencial a otro presidente elegido democráticamente. Exacto. Eso requiere valentía, porque el orgullo de Alfonsín no debió haber estado bueno. Usted le está pidiendo al radicalismo que recupere entonces esa bandera. Obviamente, pero además le pido a la sociedad argentina que para avanzar sobre el status quo, que no quiere que cambie nada, tiene que ser millones de voces, porque la democracia no la conseguimos por Alfonsín, la conseguimos porque millones de voces se decidieron a vivir en democracia. Si millones de voces entienden que la salida de Argentina es exportar más valor agregado, es insertarse en el mundo, es tener instituciones fuertes, es tener mayor educación, eso es imparable por el status quo, pero depende de la sociedad. Las dinámicas sociales son imparables. Está clarísimo, está clarísimo. Facundo, buenas noches. Hola. Quería preguntar dos cosas. Por un lado, bueno, Patricia Bullrich planteó que no fue épico la victoria, que ella esperaba una victoria más amplia, le dijo que esperaban más del 50%. En la ciudad estaba hablando, ¿no? Pero eso, respecto de la magnitud del triunfo. Y por otro lado, una más económica, antes decía que Argentina tiene que estar integrada al mundo. Hoy no está integrada al mundo. ¿Qué significa integrar al mundo? ¿Bajar más las retenciones a las importaciones, los impuestos a las importaciones, bajar regulación financiera? ¿Qué sería Argentina integrada al mundo? Bueno, buen punto. Primera respuesta.
no me meto en temas internos del PRO. Yo pertenezco a otro espacio dentro de la coalición. Creo que por primera vez estamos viendo una dinámica de la coalición que la sociedad y la política se va a tener que acostumbrar, que va a haber diferentes opiniones, así que no me meto en el tema de PRO. Pero me gustaría explayarme en el otro punto que me parece central, que es cómo interpreto yo la inserción argentina en el mundo. Primero, un proyecto estratégico de país, que se tiene que basar, en mi opinión, en qué va a vivir la Argentina en 5 años, en 10 años, en 15 años. Nosotros no tenemos una matriz productiva para darle bienestar a 45 millones. Nosotros tenemos que hacer una gran estrategia de cambio a la matriz productiva, porque si nosotros no generamos más valor agregado en todo lo que exportamos, no vamos a poder reducir la pobreza, reducir la desigualdad, mejorar los salarios genuinamente, sustituir importaciones, exportar productos más valor agregado. En ese concepto de decir, bueno, vamos a vivir en 5, 10, 15 años con mayor valor agregado en todo lo que hacemos exportando, necesitamos una geopolítica adecuada. No podemos tener alianzas con Nicaragua, con dictaduras, con Venezuela. Tenemos que tener una alianza más fuerte con Europa, con Australia, con Estados Unidos, con Israel. O sea, al no tener un proyecto de país, no está acomodada la justicia a ese proyecto de país, no está acomodada la geopolítica a ese proyecto de país. Cuando tuvimos democracia, volviendo a esta reconstrucción que yo aspiro casi con el mismo desafío que ahora es la modernidad, al otro día de lograr la democracia se acomodó la justicia, se acomodó la AFA, se acomodó la universidad. Cuando uno tiene una visión de país, todo lo demás se acomoda a esa visión de país. Hoy Argentina no tiene una visión de país, es más, no sabemos de qué vamos a vivir, no tenemos una matriz productiva para darle bienestar. Así que yo lo que más planteo es un gran acuerdo estratégico para nosotros exportar mucho más valor agregado. Ahora habrá que ver este plan plurianual que anunció el presidente, porque mucho de lo que usted está expresando, él lo dice ahí. Ciencia y tecnología, hoy, por ejemplo, la Argentina está tercero en exportación, ¿no? Lo tercero que se exporta está haciendo ciencia y tecnología, ¿no? Argentina invierte lamentablemente bastante poco en ciencia y tecnología. Ahora hay una ley que invierte menos de 0.5. Hubo un periodo que se invirtió más y después bajó. Ahí también el radicalismo se dio a que Macri elimine el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo fui crítico de Cambiemos como ciudadano y no soy kirchnerista, así que yo critico. Me acuerdo que usted criticaba eso, por eso lo digo también, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No es solamente, es necesario invertir mucho más en investigación y desarrollo, pero además tenemos que abrirnos al mundo, tener instituciones fuertes, no podemos tener un modelo de país basado en sistemas feudales. Facundo, la última, que es interesante siempre estos intercambios con usted. ¿Y usted va a querer liderar eso para el 2023 como candidato del radicalismo? Hay muchos liderazgos que van a estar. Está Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, está Gustavo Valdés, está Martín Lustó, está Alfredo Cornejo, está Rodolfo. ¿Y usted se anota? Yo estoy para colaborar, yo voy a estar en ese proyecto, me toque el lugar que me toque, pero estoy para que el radicalismo convoque una nueva mayoría y lidere el 23. Gracias, Facundo, como siempre. No, gracias a vos. Muy bien, pausa y volvemos aquí